Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy Buenas nuevamente, noches, dice. ¿cómo están? Nuevamente les voy a dar la clase hoy porque mi Dicen compañero, buenas noches. ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Dicen está? buenas noches, Liz. Bien, Buenas, dicen. Dicen buenas noches. buenas Buenas noches, noches, dicen. buenas noches. ¿Cómo han estado? Buenas noches, licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, dicen. Yes, licenciado, yes. Profe, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Los años que se asoma. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Qué bien, lice. Acabando de llegar del camello. Muy bien, muy bien. Ya están todos conectados, ¿sí? ¿No es cierto? Los que queremos estudiar, sí. Ya. Uy, Un ratito, ya les voy a compartir las diapositivas para empezar ya. Dicen hoy teníamos una prueba, no nos la van a tomar. No, creo que no, porque no me dijo nada mi compañero, solo me dijo que les dé la clase, pero de pruebas no, así que se salvaron, creo, el día de hoy, para que sigan estudiando. qué Qué chévere. chévere. Ajá. ¿De qué tenían la Para prueba? sacar otra vez la nota. ¿Mande? Teníamos de lo que es quemaduras hasta la clase que vimos, la última clase, ahogamiento y eso. Eso es facilito. Pero mejor, pues dicen. Ya, vamos a ver, ya voy a ver las diapositivas. ¿Y si estudiaron para hoy? Claro, Liz. En parte sí. Esperemos un ratito, solo estoy esperando que se me descarguen las diapositivas nada más, ya. No se preocupe, lice. Buenas noches, dice en una consultita, disculpe. Entonces, hoy no vamos a tener la prueba. No, pues, no van a tener ninguna prueba, porque no me ha dicho nada mi compañera, así que yo me supongo que la próxima clase ahí sí ya no se salvan. Ya. Listo, dice, gracias. Ya.
Ya. Sí se aparece las diapositivas, sí se les aparece. Sí, dicen. Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces. Eh, ¿En dónde se quedaron? Aquí, ¿no es cierto? En este gráfico me dijo que se han quedado. Sí, se quedaron aquí en este gráfico. Sí, Licen. Sí, Licen. Sí, dicen. Ya. ¿Qué les explicó de esto? Lo estaba bien y mal en la imagen. Mande. Sí ven la imagen por completo, sí. Sí, lo que estaba bien Sí, y mal en dicen, la sí imagen. vemos la imagen. Sí ven las letras que está también. Sí. Sí, porque Sí, si es que dicen. Sí, sí se ve. si es que les hago pantalla completa ya no van a ver las letras. Por eso les voy a dejar ahí. Ahí está bien ya. Bueno, Lice. Ya, perfecto. A ver, vamos a empezar. La evaluación del paciente. La evaluación del paciente consiste en varias, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Dentro de estas cosas, y lo primero que hay que recalcar, no sé si a ustedes les di igual la anterior vez y les dije que en una escena lo primero que hay que tomar en cuenta es la seguridad del lugar, la seguridad de la escena. ¿Sí les dije eso o les dijo mi compañero? ¿No les di yo eso? Sí, Licen, sí nos... Ya. Entonces, lo primero en una escena es verificar si el lugar es seguro. Porque como les... Vamos a apagar, vamos a apagar los micrófonos ya, porque si no, no van a atender. Apagan los micrófonos. Ya. Entonces, dentro de la escena debemos verificar lo primero, lo primordial y lo más importante, si es segura la escena, porque como les dije, nosotros no nos podemos convertir en un paciente más, porque nosotros vamos a brindar ayuda. Entonces, si es que nos dan la seguridad, si es que no corremos ningún peligro, ¿cuándo puede ser una escena insegura? Si es que, por ejemplo, está lloviendo, dependiendo la situación geográfica donde nos encontremos, también puede ser que nuestra escena no esté completamente segura si el lugar donde vamos a atender es un lugar conflictivo, también si es que eh, hay vidrios en la calzada, si es que estamos frente a una tormenta eléctrica y estamos en medio de rayos. Entonces hay un sinnúmero de cosas para que nuestra escena no sea segura. Por eso, cuando nosotros acudamos al lugar, lo primero es la seguridad. Como les dije, primero yo, segundo yo y tercero yo, porque no me puedo convertir en una víctima más. ¿Qué más? Como está ahí, ahí dice entre signos de pregunta, ¿estoy seguro? Eso es lo primero, como ya les dije, lo primero y lo más primordial. Si es que yo estoy seguro, perfecto, entro a mi escena y voy a trabajar con mí o con mis pacientes, dependiendo de lo que tengo ahí en ese. ¿Qué más? Hay espectadores que puedan ayudar, como ustedes siempre o lo han visto o han presenciado en un accidente, siempre hay personas curiosas, siempre que están ahí, que sacan los teléfonos, que ahora es cotidiano, que cogen el teléfono y empiezan a tomar fotos o a transmitir en vivo, es algo que no se debe hacer, pero lo hace. Entonces siempre hay espectadores, hay curiosos, entonces ellos son quienes nos pueden ayudar. Perfecto, a ver, cuénteme qué pasó, o si no, ¿sabe qué? Usted deme activando el servicio de emergencias médicas, deme llamando al ECU 911. Tú, por favor, ayúdame a alejar a los curiosos, y así. Entonces, estos espectadores, estos curiosos, hay que hacerles eh, que trabajen de una manera adecuada, que no estén solo con los teléfonos y eso. Entonces, como ustedes ya saben qué hacer frente a una escena, toma de decisiones. Pueden hacer eso, lo que les acabo de mencionar, para, para mejorar la escena, para que
no, para que no se nos haga una escena insegura, por así decirlo. ¿Qué más? ¿Cuántas víctimas hay? Dependiendo del accidente, nosotros podemos evidenciar si es que hay una, dos, a veces hay múltiples accidentes con, víctimas múltiples. Eso generalmente es cuando hay accidentes de tránsito, cuando se chocan los buses contra autos pequeños y así van chocando dos, tres, cuatro autos. Entonces tenemos que identificar, porque si es que a nosotros nos despachan y vamos a la escena y nos despacharon por un accidente donde estaban involucrados dos autos, pero cuando llegamos están cuatro o cinco, entonces ese rato nosotros tenemos que pedir apoyo para que nos vengan a ayudar más unidades de socorro, más ambulancias. Y ahí sí tenemos que categorizar el estado, la gravedad y la condición de nuestros pacientes. Eso. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Igual, como les dije, eso nos pueden ayudar los curiosos, que siempre están ahí, o también dependiendo de cuántas víctimas hay, nos pueden ayudar las víctimas que estén conscientes, porque en un accidente encontramos de todo. Víctimas que están conscientes, inconscientes, que nos pueden ayudar, que nos pueden colaborar, otros no van a querer colaborar, van a estar asustados, van a decir solo quiero irme a mi casa y no se van a dejar ayudar. Pero hay otros que sí nos pueden ayudar, es decir, ¿saben qué? Pasó esto y ocurrió esto hace cuánto tiempo, hace tanto tiempo, entonces perfecto, ya nos hacemos una idea de lo que ya pasó. Eso en conclusión, miren, todos estos puntos principales son los que debemos tomar en cuenta para la evaluación del paciente. Pero lo primero, como les dije, es el lugar. Si es que el lugar es un lugar seguro y asegurarme que yo estoy y que no estoy corriendo riesgo de sufrir algún daño físico en mí para poder actuar de una manera adecuada y ayudar al paciente o a los pacientes que yo tengo en mi escena. Ajá. ¿Qué más? Si está entendido hasta ahí, ¿no es cierto? Sí. Sí. Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a la evaluación del paciente ya netamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, esto se conoce como la evaluación primaria. Existe la evaluación primaria y la evaluación secundaria, que ya vamos a avanzar ahorita poco a poco y vamos a saber de qué se trata cada una de estas evaluaciones, ¿ya? En la evaluación primaria, una evaluación rápida, si es que tengo estoy frente a una situación de dos víctimas, por así decirlo, de una víctima, una evaluación rápida. Tenemos que ver el estado de conciencia, comprobar si es que respira y si su corazón late. ¿En cuánto nos demoramos de eso? 15 minutos exageradamente. ¿Cómo comprobamos eso? El estado de conciencia, señor, me escucha. Si es que está inconsciente, perfecto, no va a responder. Si es que está consciente, sí, estoy aquí, ayúdenme. Así reaccionan de una manera los pacientes. Si es que respira, si es que mi paciente está consciente, obviamente, si es que está vivo, si nos habla, obviamente respira y su corazón late. Pero si está inconsciente, a ver, voy a comprobar si mi paciente está respirando. Me acerco a él, veo si es que hay expansibilidad torácica y de igual manera ausculto, o sea, veo si es que tiene el pulso en el cuello, lo más natural. Entonces, si es que ya sí tengo, mi paciente está inconsciente, pero respira y late, perfecto. En 15 segundos evalúe eso, vamos. Pero si nosotros es así de rápido. Esa es la evaluación rápida. Y una evaluación completa es cuando verificamos vía aérea, respiración, circulación, daño neurológico. Es casi lo mismo, pero aquí es de una manera ya más centrada, más detallada. Por ejemplo, en vía aérea, perfecto, veo si es que mi paciente no tiene algo que esté obstaculizando no tiene ningún objeto, ningún cuerpo extraño en la boca, no tiene piezas dentales, no tiene nada. Perfecto, vía aérea permeable. Cuando no tiene nada en la boca, en la vía aérea, se le dice que es una vía aérea permeable. Y si es que tuviera algo, si es que no sé, está trancado con algo que estuvo comiendo, con las piezas dentales o con algún objeto que en rato del accidente se le metió a la vía aérea,
Esa es una vía aérea impermeable o difícil. Tomen en cuenta eso. ¿Qué más? La respiración. Igual la respiración vemos, eso es fácil. Si es que nosotros vemos que tiene expansibilidad torácica, obviamente tiene respiración y ya me doy cuenta. Circulación, ¿cómo veo si hay una buena circulación? No sé si es que les enseñaron o les enseñé yo o mi compañero. La circulación hay que hacer en el, ¿cómo se llama esto? Se me fue, pero es cuando aplastamos el dedo, uno de los dedos de la mano, y tiene que ser el relleno capilar, perdón, sí, relleno capilar. Entonces nosotros apretamos, si es que esto dura mayor a 2 segundos, es que hay una buena circulación, y si es que es menor, entonces ya vamos a saber que no hay una buena circulación, algo está pasando, ¿no es cierto? Y lo último que es el daño neurológico, como les dije, eso es tal, yo le digo, a ver, sí, ¿qué pasó? Cuénteme qué le pasó y empieza a decir otras cosas. Sí, sí, hoy es lunes o yo me llamo, o bueno, o sea, empieza a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que le pregunté. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que existe un daño neurológico en mi paciente. Así esté despierto, puede utilizar palabras inapropiadas, así algo que no le estoy preguntando, entonces si algo pasa, esto me llama la atención, entonces sé que está pasando algo, ¿no es cierto? Y daño neurológico en una persona que esté inconsciente, obviamente puede y no puede haber. Mi paciente si está inconsciente, si está desmayado, puede ser producto de la impresión, del susto que se desmayó. Y no puede haber daño neurológico, pero otros pacientes que están inconscientes pueden estar así de esa manera, de acuerdo a la gravedad del accidente y si golpearon la cabeza. Eso lo evidenciamos muy fácilmente, solamente con observar. Eso es una evaluación primaria del paciente. ¿Qué más? En la evaluación primaria, como ya les dije, el estado de conciencia, si respira y late. ¿Qué más tenemos que ver aquí o evidenciar? Son las hemorragias severas, por ejemplo, perfecto. Me despacharon a un accidente con víctimas múltiples, entonces veo que hay personas que están desmembradas, que han perdido sus extremidades, o veo, bueno, acá este señor o esta señora está con una fractura expuesta, una fractura cerrada y fácilmente yo puedo evidenciar que he perdido mucho líquido circulante, o sea, la sangre. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Eso es lo primero que se debe atender en un paciente o en una escena, porque estamos perdiendo líquido vital. Sí, claro, volumen circulante, y eso es algo elemental, vital, básico, principal y primordial para que nuestro organismo trabaje de una manera adecuada. Entonces, perfecto, yo veo que, como les digo, veo que un paciente está ahí con una fractura expuesta y ha perdido mucha sangre, perfecto, le voy a hidratar, yo ya sé cómo tratarle. Eh, Vamos a hidratarle con una solución, vamos a pasarle, si es que se amerita el caso, vamos a hacerle un torniquete para que no siga perdiendo e inmediatamente transportar, porque si es que sigue perdiendo sangre mi paciente, se va a descompensar, va a caer en shock, un shock hipovolémico y paz, ya no tenemos pacientes. Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado y mucho ojo en eso de las hemorragias severas, con hemorragia shock hipovolémico o shock hemorrágico, que ustedes ya saben qué es eso. Eso, ¿qué más? Como les decía, una evaluación minuciosa, abrir la vía aérea para ver si es que está permeable o impermeable. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Inclinamos la cabeza. Como ven ahí en los gráficos, hay dos que pueden hacer de la una o de la otra manera. Ajá. Hay que comprobar, la respiración es fácil, simplemente así, pueden comprobar así con su oído, o simplemente hay que observar si es que tiene expansibilidad torácica, si es que el tórax de mi paciente se mueve, o sea, claro, cuando nosotros respiramos, nuestra cavidad torácica se expande y se contrae en la inspiración y en la expiración, entonces simplemente con eso ya sabemos si mi paciente está respirando. La frecuencia ventilatoria, eso ustedes ya saben que lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto.
hay que ver cuántas respiraciones por minuto tiene. Si es que tiene más respiraciones del más de 20, ya sabemos que estamos frente o algo está pasando. Igual, si es que está menos de 12 respiraciones, igual algo está pasando y tenemos que hacer una inspección minuciosa. ¿Qué más? La expansión torácica, como les digo, si es que tiene menos de 12 o más de 20, ya sabemos que algo está pasando de manera anormal. Y anormalidades anatómicas, si es que mi paciente presenta trauma, laceraciones, hematomas, edemas, todo eso. Entonces, todo eso tenemos que ver en la evaluación primaria, en la evaluación del paciente. Circulación, la circulación podemos... el teléfono. La circulación lo podemos comprobar, como les dije, con el relleno capilar o también con el pulso radial. Si hay una buena circulación, si es que mi corazón está bombeando de una manera adecuada sangre. ¿Cómo lo hacemos eso? En el pulso radial o en el pulso carotidio, que es en el cuello. La perfusión es el llenado capilar que yo les dije. La piel, si es que mi paciente no está pálido, ni frío, ni sudoroso, que tiene una temperatura al aire ambiente, así como nosotros la tenemos, entonces comprobamos eso, ya perfecto, mi paciente sí está a temperatura ambiente, o no, mi paciente está frío, está ahí con hipotermia, perfecto, voy a abrigarle y le voy a tratar dentro de mi ambulancia. Eso hay que comprobar para ver la circulación. El abdomen y pelvis, evidenciamos o vemos, comprobamos si es que no tiene ningún daño, laceración, hematoma, edema, también lo comprobamos eso. ¿Qué más? El daño neurológico, como les digo, hay que verificar la sensibilidad y motricidad con el estímulo doloroso. Si no responde mi paciente, señor, ¿me escucha? Sí. No responde, perfecto. Le hago un estímulo doloroso, tampoco me responde, entonces ya sé que mi paciente está inconsciente y algo grave está pasando. Las pupilas, si nosotros siempre, todos nuestros teléfonos tienen linterna, ¿no es cierto? Entonces, ahí solo pasamos nuestra linterna por las pupilas de nuestro paciente y si tiene reacción, si se hace grande la pupila, si se hace pequeña, es que nuestro paciente está con vida, pero si no tiene ninguna reacción de nada frente a la luz, es que no, ya no tenemos paciente, probablemente mi paciente esté muerto. Eso también es muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. Entonces, eso es dentro de la evaluación primaria de nuestro paciente. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud para pasar a la evaluación secundaria, que es el otro, lo demás que continúa? Pregúntenme nomás. Profe, perdón, Disculpe una preguntita. Eso que dice se me fue el internet, no le avancé a escuchar. Eso es lo que dice la A, la V. El ABDI, ¿qué significa eso? Se fue el internet. ¿Sí me escuchan ¿Me ahí? escucha? Sí, sí me Ahí escuchan. sí, le escucho. Ya, Sí, perfecto. Se me fue el internet. Donde que está daño neurológico, la A, la V, la D, la I. Perfecto, ya les ¿Qué es? explico. La ABDI es una Gracias. es una técnica abreviatura respecto a un procedimiento para evaluar el estado de conciencia de una persona, como les dije, como estamos evaluando. Por ejemplo, A es alerta. Si mi paciente está consciente, perfecto, yo ya compruebo la A. Si es que mi paciente se encuentra y, por ejemplo, me dice, por favor, ayúdeme, necesito que me ayude. ¿Aló? ¿Sí? Eso sí ya nos dieron, dicen. Bueno, yo les voy a reforzar por la compañera que no, o sea, para reforzarles, ya. Entonces, la A, ustedes saben que ya es alerta. Esto si mi paciente está alerta, si está despierto, si me dicen, por favor, ayúdenme, llámenle a mi familiar, me duele mucho, ay, 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 ya, es porque está alerta. Verbal es que responde a estímulos verbales. A ver, dígame, señora, ¿dónde le duele? Ah, sí, sabe que me duele aquí en el brazo, me duele el hombro, me duele el pecho, me duele, no sé, la cabeza. Entonces, ya la B es de verbal porque responde a estímulos verbales. La D es doloroso, responde a estímulos dolorosos. Si es que no me responde a estímulos verbales,
Obviamente tiene que responderme estímulos dolorosos. Esa es la D. Y la I es el estado de inconsciencia. Si mi paciente no responde, o sea, no tiene ninguna reacción a ningún estímulo verbal, ni doloroso, ni nada. Es un estado de inconsciencia. Entonces ya sabemos que la A, mi paciente está alerta, es un paciente consciente, que me responde, o está atento, que pide ayuda o algo, pero está alerta. Verbales, cuando el paciente solo responde a estímulos verbales. Solo si ustedes le dicen, ¿dónde le duele? Me dice, me duele en el hombro o en cualquier parte del cuerpo, verbales. Dolor, responde solo a estímulos dolorosos. Perfecto, le cojo, no me responde a estímulos verbales. Le aplasto en cualquier parte del cuerpo y ahí responde, y ya sabe, responde al dolor. E inconsciencia, que mi paciente no responde, está totalmente desplomado, inconsciente, y no me responde ninguno de estos. Entonces ya saben lo que es ABDI, perdón, y es para evaluar el daño neurológico que tiene mi paciente, o mis pacientes, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Listen, cuando está en paro cardiorrespiratorio, ¿hay reflejo pupilar? En paro cardiorrespiratorio. Si nosotros no, si es que nosotros ya, o sea, ya por ejemplo nos despachan y nosotros, o sea, si nosotros presenciamos el paro cardiorrespiratorio, si nos despachan a una atención y el momento que nosotros llegamos, ese momento cae en paro cardiorrespiratorio, obviamente no va a haber porque es como que se murió mi paciente, ya no tengo paciente. Pero si es que es presenciado por nosotros, como les digo, si nosotros acudimos a una emergencia y le vamos a evaluar a nuestro paciente y ese rato, ¡pax!, cae en paro, nosotros podemos dar RCP, o sea, podemos reanimar. Pero si nosotros ya nos llaman a una atención y mi paciente ya está frío, ya está entumeciéndose, es que ya el paro, bueno, nuestro paciente ya lleva varios minutos que no, o sea, que ya está muerto. Entonces ahí no se puede hacer nada. Y obviamente no va a tener reflejo pupilar si es que ha pasado mucho tiempo. Pero si es que, digamos, nosotros presenciamos ese paro cardiorrespiratorio, sí puede haber, porque hasta que hasta que se desactiven las funciones de nuestro organismo tarda unos minutos, hasta que ya no haya reflejo pupilar, para que me entiendan. Si es que es presenciado ese paro, y si es que no es presenciado, si ya han pasado varios minutos, ya no va a haber reflejo pupilar. Ajá, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces vamos a continuar con la evaluación secundaria. La evaluación secundaria, como un concepto, esta es una evaluación más detallada de cabeza a los pies del paciente. Esta se la realiza después de completar la evaluación primaria. Como es un escalafón, vamos primero de evaluación primaria, de ahí vamos a evaluación secundaria. Entonces, hay que hacerla esta después de la revisión primaria, luego de haber tratado todas las lesiones identificadas que amenazan la vida del paciente. Eso ya sabemos. El objetivo de la evaluación secundaria es identificar lesiones, que más problemas que no se hubieran identificado durante la evaluación primaria. Porque la evaluación primaria es algo rápido, o sea, es algo como que, bueno, de una, como decimos, de una. Entonces, en la evaluación secundaria es para ver si es que algo nos faltó. Perfecto. En la evaluación secundaria, no me di cuenta que mi paciente ha tenido un hematoma o tiene un edema en la región espinal. Entonces, aquí voy a corroborar o a compensar todo lo que se me escapó en la evaluación primaria. ¿Qué más? Pero hay algunas veces que en la revisión primaria bien realizada podemos identificar todas las condiciones que amenazan la vida de inmediato. La revisión secundaria, por definición, entonces tratará con los problemas menos serios. Claro, porque en la evaluación secundaria nosotros eh, vemos lo grave. O sea, por ejemplo, no se nos puede pasar que en la evaluación primaria
no vimos que mi paciente está con una fractura expuesta o con una fractura cerrada o que está con un shock hemorrágico. No, no se nos puede pasar porque la evaluación primaria es, o sea, es primordial. Entonces, en la evaluación secundaria ya se ve cosas un poquito más leves, se podría decir, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más en esto? La revisión, hay que tomar en cuenta que en la revisión secundaria, este es un abordaje donde aquí hay que ver, escuchar y sentir para evaluar al paciente. Aquí nosotros tenemos que identificar lesiones que correlacionan los movimientos físicos de región por región, comenzando desde la cabeza, vamos a través del cuello, tórax, abdomen, y hasta culminar en las extremidades. Esto tenemos que incluirle un- una evaluación neurológica también completa, detallada. Entonces, como les dije, en evaluación secundaria hay que tomar en cuenta tres cosas: ver, escuchar y sentir. Por ejemplo, ver, o sea, nosotros vemos, ¿qué hacemos en ver? En este paso de ver, tenemos que examinar toda la piel de cada región, de miembros superiores, de miembros inferiores, de la cavidad torácica, de la cavidad abdominal, de la cabeza, todo. Examinar toda la piel, que no exista ninguna laceración, hematoma, edema, en fin, todas esas cosas. ¿Qué más tenemos que hacer en esto de ver? Debemos estar atentos que si es que existe por una hemorragia externa o signos de hemorragia interna como una distensión abdominal, hay una extremidad inflamada o tensa o una hemorragia que se expande. En esto de las o sea, sí, en las hemorragias internas no podemos evidenciar así como cuando hay una fractura expuesta. Cuando hay una fractura expuesta, nosotros claramente podemos evidenciar que cuánto de sangre hemos perdido. Pero en una hemorragia interna no podemos comprobar eso. Pero no podemos comprobar así, físico, o sea, con el líquido circulante. Pero podemos comprobar de otra manera, viendo si esa extremidad no está inflamada o si está tensa o tiene un hematoma que se expande, o sea, dentro del, digamos, yo tengo una hemorragia interna a nivel abdominal, ¿ya? Sí, entonces nosotros palpamos y vemos que esa región, la región abdominal está inflamada y aparte está tensa, o sea, está dura. Y seguimos palpando y es como que el hematoma se sigue expandiendo en el estómago. Es como que la sangre está regada por ahí y se expande. Entonces ya sabemos que estamos frente a una hemorragia interna. Eso tomen en cuenta para evaluar eso. ¿Qué más? Hay que observar las lesiones del tejido blando, incluido abrasiones, quemaduras, contusiones, hematomas, laceraciones y heridas de pinchazos a lo mejor. Todas esas cosas hay que evaluar. ¿Qué más? Hay que observar cualquier masa o inflamación o deformación de los huesos o deformidades. Eso a nivel interno. Si es que no podemos evidenciar de una manera externa, podemos esto evaluar de manera externa. Perdón. ¿Qué más? Observar marcas anormales en la piel y el color de la piel. Por ejemplo, si estamos, lo que pasa siempre que nuestros pacientes utilizan joyas. Entonces, si por ejemplo tenemos un golpe a nivel de las manos, ¿no es cierto? Un trauma a nivel de extremidades superiores. Y por ende están con anillos, con joyas, con pulseras, mi mano se va a hinchar, se va a edematizar, claro, se va a edematizar y va a tener hematomas. Entonces lo más probable es como que la sangre no puede circular y mi dedo o mis dedos o la muñeca se van a poner morados porque no hay una buena circulación. Vamos a tomar en cuenta eso también. Y observar algo que no luzca bien. Algo que no luzca bien, esto puede ser eso de los anillos, pulseras, accesorios, piercings, aretes, cosas así. Entonces, en un momento que hay esto, se puede desgarrar, o sea, se puede desgarrar, arrancar eso. Esto es dentro de ver. Ya les dije, dentro de la evaluación secundaria existen tres procesos para evaluación, que es ver, escuchar y sentir. Dentro de ver, ya les dije ya qué nomás deben hacer, qué hay que hacer dentro de ver. ¿Tienen alguna pregunta dentro de ese contexto, no?
Sí, perfecto. Vamos a pasar a escuchar entonces. En escuchar, aquí, como su palabra lo dice, debemos escuchar cualquier sonido inusual. Cuando el paciente inhala o exhala, la ventilación normal es silenciosa. Claro, nosotros somos unos pacientes sanos que no, como ahorita, todos nosotros estamos aquí. Entonces la respiración de nosotros no se siente, o sea, es algo silencioso, se podría decir. Pero si en una situación, en un accidente, yo estoy con mis pacientes, no va a ser esa respiración silenciosa. Siempre van a estar agitados, van a estar así, o si no, si es que tienen, está la vía aérea, está comprometida, está obstruida, está impermeable, van a ser como ronquidos, así, es porque algo está pasando, entonces hay que tomar en cuenta eso. Pero si la respiración es silenciosa como la de nosotros, entonces es como que todo está bien aparentemente. Sin embargo, hay que evaluar y muy bien eso. ¿Qué más? Como les dije, hay que escuchar cualquier sonido normal cuando se escuche el tórax. ¿Qué más? Comprobar si los sonidos respiratorios son iguales en ambos campos pulmonares. Tenemos que revisar campos pulmonares. Digamos, en mi pulmón derecho, sí, perfecto. Se siente la entrada y la salida del aire. Muy bien, pero me voy al pulmón izquierdo. Algo estoy escuchando, hay algo que me llama la atención. Entonces, si no escuchamos o no evidenciamos esa esa coordinación de sonidos pulmonares en uno de los dos, entonces ya sabemos que algo está pasando. A lo mejor en el momento del accidente, del impacto, se golpeó el lado izquierdo y obviamente hay una afección, hay un trauma. Entonces eso lo hacemos cuando estamos auscultando. Ajá. ¿Qué más? Eh, Eso, tenemos que auscultar, aquí hay que auscultar sobre las arterias principales, que son la carótida, y escuchar cualquier sonido inusual como un soplo. Por ejemplo, si nosotros vamos a auscultar vamos a auscultar el corazón, de una manera normal, se escucha los latidos, el loop, dup, loop, dup, así se escucha el corazón. Pero si es que no escuchamos eso y escuchamos como si se estuviera escapando, no sé, aire, aire de una llanta, por ejemplo. Y en el corazón es algo, estamos evidenciando, vamos a comprobar que algo está pasando, hay un soplo en el corazón, como se lo dice. Eso, ¿qué más? Y eso indicaría un daño vascular, o sea que no está circulando bien la sangre para nuestros órganos y sistemas. Eso en escuchar, netamente eso, en este ítem de escuchar. ¿Tienen alguna pregunta acerca de escuchar? Díganme nomás si es que tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Ajá. Perfecto, vamos a pasar a sentir entonces. En sentir, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que palpar firmemente todas las partes de cada región, incluidos los huesos. Aquí también hay que observar si se mueve algo que no debería hacerlo. Sí, ¿qué quiere decir con esto? Por ejemplo, ¿cómo les explico esto? Nosotros llevamos a palpar a nuestro paciente y ya, nos vamos al tórax. Si es que nosotros ahorita nos tocamos el tórax, tóquense todos, las costillas. Nada se mueve, nuestras costillas están rígidas, están ahí, no tienen por qué moverse. Pero si nosotros tocamos, eh, estamos examinando a un paciente y tocamos la región torácica y veo que toco y ¡pac! Se me hunde una costilla. O ¡pac! Se mueve una costilla. Entonces eso ya no es normal. En eso tenemos que darnos cuenta en esto de sentir algo que nos llame la atención, algo que no se deba mover, se mueve. Entonces ya sabemos que algo está pasando. Mi paciente está con un trauma a nivel torácico o tiene un trauma a nivel de las extremidades superiores o inferiores, que eso es muy fácil de comprobar o de evidenciar. ¿Qué más hay que hacer aquí? Hay que mover cuidadosamente las articulaciones de cada región. Claro, por ejemplo, este movimiento de flexión que se hace en los codos o en las rodillas. Entonces nosotros tenemos que hacer lentamente eso.
Y obviamente si nosotros flexionamos, no suena, o sea, no debería sonar porque, o sea, estamos bien, pero digamos, si en esto que estoy evaluando yo, ¡pac! Se me suena el hueso, rechina la articulación, es porque algo está pasando, hay un tipo de fractura, esguince, no sé, entonces tomar en cuenta eso. Esos son las tres, este es el proceso para la valoración en la evaluación secundaria del paciente. Ver, escuchar y sentir. Ya saben qué hay que hacer dentro de estas tres cosas para tener una buena evaluación secundaria del paciente. Pero tomar en cuenta que la evaluación secundaria viene de la mano con la evaluación primaria. Eso nada más. Como les dije, el examen físico de cabeza a pies, como ya les expliqué que hay que hacer. La cuantificación de signos vitales, esto es muy importante. Ustedes ya saben los rangos normales de cada signo vital, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la tensión arterial, de la saturación de oxígeno, de la temperatura. Ya saben. Si es que está nuestro paciente está dentro de los parámetros normales, perfecto. Estoy frente a un paciente que no es grave, se podría decir. ¿Qué más? Y la entrevista. La entrevista del paciente, sí, señor, por favor, cuénteme qué le pasó, qué le sucedió, hace cuánto pasó esto y qué estaba haciendo y por qué pasó. Entonces, la entrevista del paciente es muy importante también porque él es la única persona que nos puede proporcionar la información que nosotros necesitamos para trabajar de una manera adecuada. Y si es que nuestro paciente no está consciente, esta información nos pueden dar los curiosos que siempre hay. Sí, sabe que el señor estaba yendo a cruzar la carretera y de pronto vino un auto que estaba a exceso de velocidad y simplemente le arrolló y el señor quedó aquí, tal como usted le ve, no se mueve ni nada. Entonces hay varias situaciones en las que el paciente nos puede decir qué le pasó y otras en las que el paciente no va a responder, pero nos van a ayudar los curiosos que siempre hay, como ustedes saben, como han visto, más que todo. Ajá. Eso es dentro de evaluación primaria y secundaria. Sí, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Díganme nomás. Está todo entendido. Sí, Lisa, Sí, Lice. Perfecto, entonces vamos a pasar a signos vitales. Ustedes ya deben saber eso, ¿no es cierto? Ya les dieron eso, yo les di, yo no sé si mi compañero les dio, sí, ¿no es cierto? Sí, Lice. Vamos a pasar así nomás, les voy a leer para que se refresquen nomás de lo que se trata, ¿ya? Porque ustedes ya saben, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, los signos vitales, como definición, cada signo vital es la manifestación externa del funcionamiento normal del organismo. En conjunto, valoran la integridad de las funciones vitales. Claro, dentro de los signos vitales está el pulso o la frecuencia cardíaca, que también se lo puede decir, pulso o frecuencia cardíaca. A esto se define como la sensación de expansión de una arteria que se siente al presionarla ligeramente con los pulpejos de los dedos contra una superficie. Lo que siempre hacemos. Si lo más cotidiano y donde me da un buen pulso es en el cuello, en la arteria carótida, o si no, en la muñeca, que es el pulso radial. Aquí lo que se evalúa es la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la tensión, que eso claramente se siente o se palpa cuando hacemos esto. ¿Qué más? El pulso, la frecuencia cardíaca en adultos es de 60 a 100 latidos por minuto. En niños de 100 a 120, en lactantes de 120 a 140 y en neonatos, que son los recién nacidos, alrededor de 140 palpitaciones por minuto. Eso ya sabemos. ¿Qué más? Cuando hay un exceso cuando está elevado, o sea, cuando supera
Esto se conoce como taquiesfigmia y cuando está debajo de los niveles normales se llama bradiesfigmia. ¿Qué más? Cuando la temperatura corporal aumenta por cada grado de temperatura sobre lo normal, el pulso sube 10 pulsaciones aproximadamente. Claro, cuando nosotros, por ejemplo, estamos con fiebre, ustedes se deben de haber dado cuenta que nuestro corazón empieza a latir más rápido. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está a una temperatura elevada y por ende nuestro es como que el corazón bombea o tiene un trabajo un poco más forzoso de bombear sangre y la temperatura sube frecuentemente. ¿Qué más? ¿Qué más dentro del pulso? El ritmo del pulso es el espacio que separa un latido de otro, tiene intervalos regulares. Cuando este se altera se lo llama arritmia, fibrilación ventricular o extrasístoles. Esto ya netamente es algo cardiológico. Eso de fibrilación ventricular son patologías cardíacas ya. Cuando el corazón está latiendo eh, por encima de lo normal. Cuando digamos en un adulto que es de 60 a 100 empieza a latir como 130, 140. A eso se le conoce, a una de las enfermedades de esas se les conoce como fibrilación ventricular. Existen muchas, que esto se debe evaluar mediante un electrocardiograma. Pero bueno, ustedes, mientras con que sepan qué es el pulso, cómo se llama cuando sube y cómo se llama cuando baja, es suficiente. ¿Qué más? La amplitud del pulso, aquí se mide la magnitud y fuerza con la que se expande la pared arterial. Es subjetiva, se la puede valorar como bajo o débil, como en el shock, y alta y fuerte en deportistas. En un shock, mi paciente un shock hemorrágico, en shock hipovolémico, mi paciente ha perdido mucha sangre, por ende el pulso va a ser débil porque no tengo ese líquido circulante para que trabaje de una manera adecuada, para que mi corazón bombee sangre de una manera adecuada a todos los órganos y sistemas. Por ese déficit del líquido circulante, mi pulso va a ser débil por la escasez. Y es alto, fuerte, como una taquicardia en los deportistas. ¿Por qué? Porque ellos siempre están acostumbrados, o el cuerpo, el organismo de ellos están acostumbrados a la actividad física, o sea, el corazón ya tiene un ritmo que ellos, como les digo, como les menciono, están siempre en actividad física y es como que el corazón de ellos coge un ritmo normal. Por ejemplo, cuando vienen o van al hospital y se toman signos vitales y tiene una frecuencia cardíaca de 120, pongamos, me espanto, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a este señor? Y ahí es cuando nosotros debemos preguntar, ¿usted realiza algún tipo de, alguna actividad física? Y me dicen, sí, yo por ejemplo soy atleta. Ah, ya, perfecto. Entonces, por eso es que mi paciente tiene esta frecuencia cardíaca. Igual, cuando nosotros estemos frente a una situación, una emergencia, un accidente, y si vemos o evidenciamos que mi paciente tiene una frecuencia cardíaca por encima de la normal, tenemos que preguntarle si es que practica algún tipo de actividad física. También, pues la frecuencia cardíaca puede ser, la mayoría de veces siempre está elevada. ¿Por qué? Por la adrenalina, por el susto y por todo lo que está pasando ese momento el paciente. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más dentro del pulso? La tensión son características de la pared arterial, es decir, su consistencia y regularidad normalmente son de consistencia elástica y sin irregularidades. En los ancianos suelen endurarse y tomarse rígidas. Cuando nosotros tomamos el pulso carotidio o a nivel radial, es de una manera coordinada. O sea, nosotros sentimos cada latido de una manera coordinada. Pero, por ejemplo, en ancianos, esto ya no es tan... El pulso es débil. El pulso es débil ya debido a la edad de mi paciente. Ya no bombea el sangre de manera adecuada al corazón que en un paciente adulto, que en un adulto mayor, porque ya no tiene su capacidad del 100% ese órgano el corazón de una persona. ¿Qué más? Otro signo vital es la tensión arterial. La tensión arterial
es la resistencia que ofrecen las paredes de las arterias a esa presión, consecuencia de la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared vascular. Entonces, la tensión arterial, para que entiendan, es la fuerza en que la sangre choca contra las paredes de las arterias. Entonces, y el valor normal es de 120/80. Esa es una presión ideal que ustedes ya deben saber. ¿Qué más? La tensión arterial, dentro de la tensión Lisa, arterial, una pregunta. sí, La presión, o sea, que dice 120/80 en niños o en personas adultas, ¿es lo mismo o hay una diferencia? ya. Porque cuando Lisen nos mandó a hacer el deber de los signos vitales, Ajá. o sea, yo le tomé la presión a mi hija y, o sea, como que sí diferenciaba un poco. Ya. Por ejemplo, a ver, la tensión arterial en adultos, o sea, sí, en adultos se maneja de 120/80. En niños no se les toma la presión. ¿Por qué no se les toma la presión? Porque nos puede dar un falso positivo o un falso negativo. Las paredes de las arterias de ellos todavía no están preparadas como para reflejar una tensión arterial. A ellos se les toma todos los signos vitales, excepto la tensión arterial. ¿Por qué? Pues ya saben por qué. Pero debe oscilar entre los valores normales de una persona. Pero como no están, o sea, si es que les tomamos, si es que tenemos un tensiómetro pediátrico, nos puede dar un número, un valor verdadero, se puede decir. Pero si no, entonces nos van a dar falsos negativos, o sea, falsos negativos o falsos positivos, y ya saben por qué. Por eso en niños no se les toma la presión, se les toma a partir de ya de los 15 años, 14, 15 años, cuando sus paredes arteriales en verdad me pueden reflejar la tensión, la fuerza en que la sangre va por las paredes de las arterias. Ajá, eso es lo que pasa. ¿Entendido? Sí, Lisa. Ya. La tensión arterial, ¿cómo se mide esto? Este es el resultado del gasto cardíaco por la resistencia periférica. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Y la resistencia periférica es la resistencia de las bacterias al paso al paso de la sangre. Entonces, esto es como que una ecuación para que no se nos refleje la tensión arterial. ¿Qué más? La tensión sistólica es de 100/139 y la tensión diastólica es de 60/89. Entonces, nosotros podemos, una tensión arterial puede ser de 160 hasta 139/89. Si está dentro de esos rangos normales, la presión de un paciente, de un adulto, estamos bien. Pero lo ideal es 120/80. Tengan en cuenta eso, que lo ideal es 120/80, pero dentro de lo normal, dentro de parámetros normales, sabemos que es de 160 o de 139/89 máximo. Si es que ya tengo una presión de 140, 141/95, ya sabemos que algo está pasando. Tomen en cuenta eso, no se confundan. La presión ideal, o sea, sí, el valor ideal es 120/80, pero dentro de los parámetros normales es de esto que está aquí, estos valores. ¿Qué más? Los métodos para tomar la tensión arterial es fácil: palpatorio, escultatorio, visual y directo. Simple, bueno, eso es como, eh, ¿cómo se podría decir? Es un protocolo que se debe cumplir, pero nosotros si es que le cogemos y le ponemos el tensiómetro a mi paciente, ese brazalete que se le pone acá en el brazo, y aplastamos un botón, ya nos refleja la tensión arterial, así de fácil. ¿Qué más? La frecuencia cardíaca, ya les estaba comentando algo de eso, que es el número de latidos cardíacos en un minuto, que es de cuánto, de 60 a 100 es lo normal. Se determina mediante el uso de un fonendoscopio y la técnica de auscultación cardíaca. Cuando nosotros vamos al médico, ya saben,
Ese aparato que se pone en las orejas y después nos pone en el pecho se llama fonendoscopio, donde escucha claramente cuántos latidos tenemos. Cuando nosotros estamos, cuando los latidos del corazón están por encima de lo normal, se llama taquicardia. Y cuando está por debajo se llama bradicardia. O sea, cuando taquicardia es como si tenemos un valor de 110, 120 y para arriba. Y bradicardia si es que tenemos 50, 40, sí. Taquicardia y bradicardia. ¿Qué más? Ahí están, mire, ahí están los puntos en donde de auscultación. Ahí se le ausculta a un paciente para comprobar su frecuencia cardíaca. ¿Qué más? La temperatura es otro signo vital. ¿Qué quiere decir esto? Es el grado de calor en el cuerpo humano. Es la medición de la temperatura. También se lo llama como termometría clínica. Bueno, temperatura. No se confunden ustedes con la temperatura, nada más. Esto que mide el grado de calor en el cuerpo humano. La temperatura corporal es la producción de calor por el metabolismo de grasas, hidratos de carbono y proteínas. ¿Qué más? La eliminación del calor se da por la sangre, por la piel, por los pulmones, por los riñones y los intestinos. Nosotros cómo eliminamos o por qué se nos puede... les puse un ejemplo claro. Cuando nosotros estamos frente a un paciente que está con un shock hemorrágico, o sea que ha perdido sangre, baja la temperatura. Por eso es que nosotros, frente a un paciente con un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, nuestro paciente va a estar pálido, frío y sudoroso. Y así es que está sudoroso, ya se sobreentiende que está con la temperatura dentro, o sea, por debajo de los valores normales. La piel, transpiración y sudoración, todo se relaciona. Perdí sangre, perfecto, estoy con la temperatura baja, por ende estoy sudoroso. También como perdemos temperatura en los pulmones mediante la respiración. Mediante la respiración, o sea, ese intercambio que nosotros tenemos gaseoso de la respiración es lo que mantiene nos mantiene equilibrados nuestra temperatura corporal. Como también se elimina la temperatura en los riñones mediante la orina. Mediante la orina también es una manera en que eliminamos el calor de nuestro cuerpo. Y en los intestinos mediante la defecación. Esas son las maneras en que uno puede elimina el calor del organismo. ¿Qué más? La regulación del calor, el sistema nervioso central, el hipotálamo que producen vasodilatación y vasoconstricción. La transpiración se caracteriza por la presencia de vapor, mientras que la sudoración por gotas de agua. Eso. ¿Qué más? Hay algunas, así como el pulso, por ejemplo, hay algunas zonas donde se puede tomar el pulso, aquí está la temperatura rectal, la bucal, la inguinal y la axilar. Y esos son los valores. Porque, o sea, por ejemplo, no en todas las regiones de nuestro cuerpo nos va a dar una temperatura igual. Por ejemplo, la temperatura rectal, ese es un área donde hay mayor calor corporal. No es lo mismo que la bucal, porque digamos en el recto es un órgano en donde no está a la intemperie, se podría decir, es un órgano. Y aparte nosotros como estamos con ropa, entonces eso es como que no hay ¿cómo se podría decir? Una ventilación se podría decir, ¿ya? Entonces eso se mantiene una temperatura un poco más alta que la temperatura bucal. Nosotros siempre estamos hablando, comiendo, gritando, riendo, haciendo cualquier cosa en la que la temperatura es un medio en donde que se ventila, hay ventilación, hay oxigenación, entonces no es un lugar cerrado, se podría decir, entonces la temperatura es ahí, ese es el valor normal. La temperatura inguinal, igual, es un lugar en el que está en movimiento, se podría decir, y por ende no es que va a estar elevada la temperatura. Y la temperatura axilar, que también está en movimiento, pero son los diferentes puntos donde se puede tomar la temperatura y los diferentes valores normales. ¿Qué más? ¿Qué es la hipertermia? Es el aumento de la temperatura corporal que se supera
que supera las cifras normales. Puede haber un aumento de la temperatura de significado no patológico, o sea que no afecta, es no patológico, debido al ejercicio. Obviamente, cuando nosotros hacemos una actividad física, jugamos fútbol, ¿ya? Corremos y estamos sudando, estamos calientes. Esa es una hipertermia, pero producto del ejercicio, o sea, es algo que no es patológico. En la comida, obviamente, no sé si se han dado cuenta, nosotros cuando nos levantamos en la mañana, chachay, qué frío que tengo, pero si ya nos vamos y nos tomamos un cafecito, ya nos abrigamos, ¿no es cierto? Y muchas de las veces ya nos da calor. Entonces, eso también nos puede dar, no se podría decir, o no lo podría llamar yo como hipertermia, simplemente es como que mantiene nuestro calor corporal a una temperatura adecuada mediante la comida. En emociones también, cuando nosotros estamos 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 asustados o estamos con demasiada adrenalina, sube la temperatura, pero es algo fisiológico, es algo de nuestro cuerpo, es una sensación que emana nuestro cuerpo, pero es algo natural, no patológico. Y en el embarazo y el parto también, las mujercitas, en este caso, cuando ya están en el parto, cuando ya van a dar a luz, les dice, empuje señora, y están ahí que sudan y que están con mucho calor, obviamente es por lo que están atravesando, por el parto. Igual en el embarazo están con las calores, que doctor, que sí, tengo mucho calor en la noche, no puedo dormir, me estorba todo, tengo que salir a sacar las piernas, así. Entonces es normal, en este caso por el embarazo y en el parto, porque ya están en una labor de parto y están frente a esa adrenalina, ese trabajo forzoso que se les sube la temperatura. Es algo normal eso. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es la consecuencia de una reacción del sistema nervioso central, netamente en el hipotálamo. Produce un síndrome caracterizado por una piel seca, caliente, roja, cefalea, taquicardia, astenia, anorexia y malestar general. La fiebre, si es que nosotros presentamos una temperatura por encima de lo normal, pero no es provocada por el ejercicio, ni por la comida, ni por el embarazo, ni por emociones, ni por nada de lo que ya les mencioné antes, entonces eso sí es patológico. ¿Y cómo se caracteriza eso o cómo sabemos que tenemos fiebre? Cuando nuestra piel está seca, caliente, roja, cuando nos duele la cabeza, eh, cuando tenemos taquicardia, cuando mi corazón está latiendo por encima de lo normal. Obviamente ya les expliqué porque nuestro cuerpo está caliente y nuestro corazón recibe un estímulo que tiene que trabajar de una manera más forzada por la fiebre. Astenia, ¿qué es astenia? Es cuando nosotros no tenemos hambre, no tenemos apetito. Anorexia es de acuerdo, es producto de lo que no comemos. Podemos recaer en la anorexia, pero es en casos muy extremos de eso. Eso está de más. Y el malestar general, que ustedes no quieren saber nada de nadie, que déjenme, que nos ponemos irritables. Es normal en la fiebre. Es un malestar muy feo, muy chocante. ¿Qué más? La fiebre tiene 3 etapas. El escalofrío, cuando nosotros estamos temblando, chachay, qué frío que hace, dame una chompa, dame una cobija y estamos temblando. Ese es el escalofrío. Después ya viene la fiebre, propiamente la fiebre, cuando estamos ya bien calientes, cuando nos tocamos el cuello, los cachetes, las mejillas y podemos notar que estamos bien calientes, qué feo. Y el otro es la sudoración, ya cuando nos vamos a dormir y en la madrugada empezamos a sudar y así. Entonces, esas son las 3 etapas. Primero pasamos por el escalofrío, después por la fiebre y después por la sudoración. ¿Qué más? Los valores normales es de 37, de 37,5 a 38, es como ya estamos, eso no es normal. Estas son variaciones anormales. Esto es cuando ya estamos febrículas, se llama, dentro de estos parámetros, dentro de estos valores, perdón, de 37,5 a 38, se le caracteriza como una febrícula. De 38 a 38,5 es una fiebre leve. De 38,5 a 39, fiebre moderada. De 39 a 40, fiebre alta. Y más de 41 grados centígrados es hiperpirosis. Entonces ahí es como que debemos preocuparnos, algo pasa, ¿no? Esos son los valores de referencia. ¿Qué más?
Así como cuando, así como acabamos de comentar esto, que que tenemos una hipertermia, cuando se nos sube la temperatura, también hay la hipotermia. Esta es la disminución de la temperatura por debajo de los 35 grados. ¿Cuáles son las causas de estas? El ambiente, el shock, coma, el uso de anestésicos y depresores del sistema nervioso central y una exposición prolongada a ambientes fríos. El ambiente, cuando nos vamos de excursión al Cotopaxi, al Chimborazo, al Pichincha, al Tungurahua, a todas esas elevaciones nevados y volcanes que hay, ahí se nos baja la temperatura porque estamos a una altura, a una presión atmosférica muy alta, en la que baja obviamente la temperatura porque ya más arriba y empieza a soplar el viento y los cambios climáticos, entonces ahí el shock, en shock hipovolémico, siempre les pongo el mismo caso, estamos fríos, pálidos, sudorosos, estamos con hipotermia. En coma, cuando los pacientes están en coma, cuando cumple su fisiología por máquinas que están conectadas a su cuerpo, produce hipotermia. El uso de anestésicos y depresores del sistema nervioso central también produce hipotermia. Y una exposición prolongada a ambientes fríos que pueden ser, como les dije, cuando nos vamos a alguna montaña o cuando las personas que viven en la costa vienen a la sierra y hace mucho frío, entonces también les da hipotermia. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Palidez, rigidez, debilideces, signos y síntomas de shock y bradicardia. Eso dentro de la temperatura. Vamos a la respiración. ¿Qué es la respiración? Es el intercambio gaseoso entre el ambiente y nuestro organismo. La ventilación es un proceso mecánico. Las alteraciones de la mecánica respiratoria dependen del tipo respiratorio, la frecuencia, la amplitud y el ritmo. El tipo respiratorio, la respiración se lo puede medir o se lo puede evidenciar a nivel torácico y abdominal. ¿Cómo es eso? Como ya les comenté, con la expansibilidad torácica. La frecuencia ventilatoria es el número de veces que inspiramos y expiramos en una unidad de tiempo, o sea, en un minuto. Ya saben que en un minuto debemos tener de 12 a 20, que es el rango normal. Aquí está, miren. Los valores normales en un adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto, en un niño de 20 a 30 y en un lactante de 30 a 40. La amplitud respiratoria está en función de frecuencia, mayor frecuencia ventilatoria, menor amplitud. ¿Qué más? La respiración superficial es la disminución de la amplitud de los movimientos respiratorios, pacientes inconscientes, neuralgias, pleuritis y de origen torácico. Una respiración superficial es una respiración débil, lenta. Eso quiere decir respiración superficial y esto se da en pacientes inconscientes, obviamente, porque como su palabra lo dice, están inconscientes y no están, no, o sea, no es, su fisiología normal no cumple su trabajo adecuado. En neuralgias son dolores de articulaciones, eso. ¿Qué más? Y en pleuritis de origen torácico, o sea, cuando hay dolor en origen torácico, también la respiración es lenta, muy lenta. ¿Qué más? Una respiración profunda, también llamada hiperapnea, es el aumento de la amplitud de los movimientos respiratorios que se acompaña con bradipnea. Son fases tardías de shock, coma urémico, crisis histéricas. Bueno, eso no es importante. ¿Qué más? El ritmo respiratorio es la inestabilidad en su frecuencia y amplitud. La causa más frecuente es la neurosis de ansiedad, arritmias. Bueno, esto no es importante. Ahora, la respiración de Cheyne-Stokes. Hay muchas variantes, tipos de respiraciones de acuerdo a la condición de un paciente. Para respiración de Cheyne-Stokes se observa en pacientes comatosos con trauma cráneoencefálico e intoxicaciones en especial por fármacos. Esto lo recomiendo
Yo les voy a leer nada más, pero ustedes en su casa, esto queda como de deber, o sea, bueno, no de deber, sino para que tomen, para que entiendan lo que les estoy diciendo. Se van a YouTube y ponen respiración Chain Stocks y de ahí van a entender cómo es esa respiración. Igual, hay la respiración de Biot, también se van y escuchan, ponen en videos y escuchan cómo es, porque así solo en teoría no van a entender. Ve, miren, hay pacientes de respiración de Kussmaul y eso. Entonces, eso es dentro de la respiración, de los signos vitales, perdón. Vayan en YouTube, respiración de Chin Stokes, de Biot y de Kussmaul, y se van a dar cuenta cómo se escuchan esas respiraciones. Vayan a ver eso, por favor. Eso es dentro de signos vitales. Hasta aquí todo lo que hemos visto. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, pregunten. Si tienen alguna inquietud, si es que no les quedó algo claro, díganme ahorita, porque después en la evaluación van a estar ahí sufriendo y van a decir, ay, profe, no me enseñó eso, por eso saqué mala nota. Verán. No hay ninguna pregunta, ¿están seguros? Disculpe, Licen, ¿sí va a subir las diapositivas a la plataforma? No, no tendrán subidas aún. No tienen subidas estas diapositivas. Las diapositivas No, de las clases no, está profe. dando ahorita. ¿Cuál No, es profe. cuál es el representante de aquí, de este grupo? No Nadie. tenemos ni No, presidente no. ni secretario tesorero, nadie les. No tenemos presidente, somos A hijos de ver, nadie. ahorita vamos a designar un representante y necesito el número de teléfono de ese De una, representante. delegue, dice. Y de Mande, una para crear un grupo de los Al azar, haga estudiantes. papelito. Es que mande, aquí Solo el grupo pagan y nomás. sí, sí. Que en los papeles. ya, entonces, ¿cómo les paso las diapositivas? Ya subí, sí. Licenciado. Dicen, podría subirle al grupo de WhatsApp donde estamos todos. Yo no estoy en ese grupo. No, es que también están los licenciados, coordinadores y todos nos van a sapear. Digo, ¿no? Ah, no, no, yo no estoy en ese grupo, entonces yo ya le digo a mi compañero que le subo. Yo creo que ya les he de subir a la plataforma, pero o sea, ahorita estaba pidiendo un número para pasarles ahí para que se pasen entre ustedes. Si gusta, dicen, le puedo dar mi número para yo subirles de mis compañeros. A ver, dame tu número para pasarte ahorita, ¿ya? Ya, a ver, le dicto, dice. Ya. 0999-86-2390. Dice, me avisa si envío.
Ya, ahorita te pasé, revísale si es que te llegó para que les pases a tus demás compañeros, ya. Sí, el diseño me llegó y ahorita ya les reenvío igual al grupo. Sí, entonces sí te llegó, sí, ¿no es cierto? Sí, dicen ya la tengo ya. Yo ahorita ya incluso les estoy enviando ya. Ya, perfecto. Entonces ahí están las diapositivas para que se repasen, para que refuercen y consulten esto de las respiraciones ahí en YouTube. Hay unos videos bien chéveres que les puede ayudar bastante. Ajá. Listo, Licen, gracias. Ya. Vamos a pasar al siguiente tema que es parto de emergencia. Ya no tienen ninguna pregunta, ¿no es cierto? De lo que ya les digo. ¿Están seguros que no tienen ninguna pregunta? No, listo, está todo bien explicado. Ya. Vamos a empezar con parto. Qué es el parto? En definición, es el proceso de nacimiento de un niño que se produce a las 40 semanas o 280 días luego de la fecundación, gracias a tres factores. ¿Cuáles son estos tres factores? La fuerza motriz dada por el útero, el tamaño adecuado de la pelvis de la madre y la posición adecuada del niño. La anamnesis. Aquí en la anamnesis son los datos personales, el control médico, la edad gestacional. Por ejemplo, en las diferentes edades o etapas que está cursando nuestro paciente, tienen nombres. Por ejemplo, una mujer embarazada que está dentro de las 37 o 41 semanas, se le conoce, sí, se les conoce como una paciente embarazada a término. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está en su etapa terminal de embarazo, o sea, ya está a punto de dar a luz, o sea, ajá. El otro son prematuros, está en una etapa prematura, que son desde las 20 a las 36 semanas, es una etapa de embarazo prematuro. ¿Qué más? Post término, por ejemplo, estas pacientes embarazadas es mayor a 41 semanas, que no es recomendable porque ya deben hacer máximo hasta las 41 semanas. Y si es que está pasado las 41 semanas, no, ya sabemos que no está bien eso y a lo mejor tenemos que hacer una cesárea a nuestro paciente. Y un aborto es menor a las 20 semanas. Eso hay que tomar en cuenta. Perdón, les expliqué mal esto. Verán, esto de a término, prematuro, término y aborto es cuando nace el paciente, o sea, perdón, el producto, el bebé. Cuando nace dentro de las 37 a las 41 semanas, está dentro de la etapa de a término, o sea, está naciendo dentro de la etapa normal. Cuando un bebé nace entre de 20 a 36 semanas, este bebé es un bebé prematuro, de 26 a 3 semanas de 20 a 36 semanas, perdón. Si es que nace después de las 41 semanas, es un bebé post-término, que, o sea, pasó desde del periodo de gestación de la mamá, entonces probablemente le hicieron una cesárea. Y es aborto cuando un bebé nace de manera voluntaria, o sea, no, cuando esto se conoce como aborto, cuando es provocado o cuando no es provocado. Esto es del día a día que nosotros vemos que las chicas o las mamás abortan. Entonces, si es que y esto de los abortos se los puede hacer menor a las 20 semanas. Existen muchos métodos y eso es muy cotidiano. Si un bebé, un feto, un producto nace menor a las 20 semanas, se conoce como un aborto. Ese cuadrito tienen que estudiarse bien porque de ley es una pregunta de examen eso. Eso tomen mucho en cuenta. ¿Qué más? En la anamnesis, por ejemplo, cuando vienen las pacientes embarazadas al hospital donde yo trabajo,
Les pregunto, a ver, sí, señora, lo primero que les pregunto yo, cuénteme, ¿cuántas semanas de embarazo tienen? Me dicen, sabe que tengo 41 semanas de embarazo, 37 o 25, o bueno. Y les digo, sí, ¿qué le pasó? Me dicen, es que tengo mucho dolor en la parte, en el vientre y en la parte, en la región pélvica. Y yo les pregunto, ¿y ¿le está saliendo algún tipo de líquido, no sé, algún líquido blanquecino, amarillento, o le está saliendo sangre? Algunos me dicen sí, otros me dicen no. También vienen los pacientes, me dicen, y ya no le siento a mi bebé, o tengo contracciones, así. Entonces, esto es la anamnesis. Estas son preguntas que se les realizan a las pacientes embarazadas en la anamnesis, por ejemplo, en movimientos fetales. Señora, ¿usted siente que su bebé se está moviendo? ¿Sabe que sí? Sí, sí, lo siento. Me está pateando, o me estaba pateando. ¿Sabe que no? Ya no he sentido que se está moviendo mi bebé desde hace 2, 3 horas. Eso se lo pregunta en la anamnesis, los movimientos fetales. La eliminación de tapón mucoso. Esto generalmente pasa en pacientes en personas sí, en mujercitas embarazadas que ya están dentro de la etapa final del embarazo, cuando ya están en labor ya van a entrar a labor de parto. Es como que se desprende un tapón mucoso. Cuando se desprende esto es porque ya, o sea, ya hay que atender de manera inmediata a mi paciente para que ya que dé a luz. Las contracciones también es importante. Señora, ¿cuántas contracciones ha tenido y cuánto duran estas contracciones? Sabe que he tenido 3 contracciones y duran aproximadamente 30 minutos. Perfecto. Vamos, que usted ya tiene que dar a luz. Eh, la hidrorrea. La hidrorrea es transparente, o el meconio. El meconio, por ejemplo, ¿qué es el meconio? El meconio es la primera defecación que, que realizan los bebés. A veces cuando nacen embarrados de meconio. O sea, y ahí eso se conoce como un parto séptico. Por ejemplo, verán, yo les cuento una anécdota que me pasó. Yo estaba en el hospital y me llamaron del eco. Dicen, ¿sabes qué? Por favor, dirígete, tienes una atención en tal parte, en Quito. Tienes que irte y en el lugar hay una paciente de 39 semanas de embarazo y que está en labor de parto. Hijo de madre, perfecto. Me fui en la ambulancia, llegamos al lugar de la atención, ya estaban los alertantes, estaban los familiares. Sí, buenas tardes, ¿qué pasó? Cuénteme, ¿dónde está la paciente? Sí, sí, está acá en el baño. Entonces yo entro a esa casa, entro a esa casa o sea, con mi maletín mi maleta de gineco, el kit de parto, entré y paz, le veo a la señora en el baño de la casa, en el baño de la casa, y le habían llevado una silla al baño de la casa. Entonces le digo, y entré y había un charco lleno de sangre ahí, un charco sí de sangre. Entonces entro y le digo, sí señora, cuénteme qué le pasó. Dice, ¿sabe que yo tengo 39 semanas de embarazo, creo que era? Y dice, y entonces me dio ganas de ir al baño. Me dio ganas de ir al baño. Vine al baño, pujé y me salió, dice. Y con el bebé en las manos, imagínense eso. Eso era un parto séptico, porque o sea, claro, donde vivía la señora y en el baño es algo contaminado. Y le veo que le tenía el bebé en las manos. Y este bebé estaba lleno de meconio. O sea, imagínense, el lugar séptico contaminado. El bebé nació con meconio, o sea, estaba embarrado. No así totalmente, pero sí estaba. O sea, ya sepsis más sepsis, ¿qué hice yo? Coger, transportar al paciente e irme y pedir recepción en una casa de salud, pero sí, inmediato. Le puse al bebé contra el pecho de la mamá para que sienta su calor corporal. Le hidraté a mi paciente, le puse un suero, le tranquilicé. El esposo de la señora iba atrás conmigo. Era la primera vez que iba en una ambulancia. El señor tenía ganas de vomitar, estaba pálido, estaba frío, estaba sudoroso, y ya no iba a tener la mamá y el bebé de paciente, sino también le iba a tener al papá. O sea, fue un momento de adrenalina. Pero, o sea, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque ese bebé nació con meconio. Entonces nosotros llegamos, o yo llegué al hospital, perfecto, entré pateando las puertas, dije, tengo un parto séptico, el bebé está con meconio, por favor ayúdeme. Paz, entré, la señora le estabilizaron, al bebé también. A la señora no le había salido la placenta, le dijeron, a ver, 1, 2, 3, puje señora, ¡pa! Y salió la placenta. Entonces son
O sea, esto es como les digo, ¿no? O sea, les cuento por esto que justamente que nos dice del meconio. Y ya, pues el niño ya nació bien. Bueno, ya había nacido, ¿no? Pero de ahí le estabilizaron, le limpiaron y ahí sí ya quedaron todos los dos pacientes bien. Y el señor ya se le pasó la sensación de vómito, y ya estaba tomando color nuevamente, ya no estaba pálido ni nada. Entonces fue una atención un poquito bien, con mucha adrenalina, se podría decir. Pero bien, todo bien. Eso les comento por esto del MECON, para que tengan una idea de lo que es y para que lo entiendan prácticamente. Ajá. Y algo más que se puede, que se pregunte en la anamnesis es el pujo. O sea, a ver, señor, usted puede pujar. No, no puedo hacer ningún tipo de fuerza porque me duele. A ver, intento pujar. No, que no puedo. Entonces, eso se le pregunta en la anamnesis. En el examen físico, aquí se evalúa el fondo uterino. Entonces, por ejemplo, el fondo uterino. ¿Qué es el fondo uterino? El fondo uterino es, por ejemplo, en donde, de qué calidad está el feto. Por ejemplo, si tengo un bebé de 12 semanas, el fondo alcanza el pubis, o sea, la parte más baja se podría el pubis. A las 20 semanas, el ombligo. A las 38 semanas, el reborde costal, y a las 40 semanas, por debajo de este nivel. Espera, voy a ver si es que encuentro una imagen chévere para que me entiendan esto, porque con imágenes van a entender ya. Si ven, si está compartida esta pantalla, si ven. Sí, listen. No, listen, yo no No, veo. listen. No, profe, yo no veo. Dice y no se ve nada. No dicen. No se ve nada. Sigue donde está la pantalla, examen Solo físico, está esa en no tema. examen físico. Ay, 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 ay. Espérenme un momento. Ya les voy a poner una imagen chévere para que entiendan. Sigue así mismo, listen. Ya les pongo. Sigue en examen físico. Sí, Sí, listen. profe. Sí, listen. Sí, dice. No, listen. Sigue ahí mismo, listen.
Ya, ahí sí ven. Sí, Licen. Ahí, Licen. Sí, sí. Ya, verán, entonces el fondo uterino, ¿qué es el fondo uterino? Si han visto que a las señoras que de acuerdo siguen avanzando en su edad gestacional a los 3, a los 6 meses, les sigue creciendo el vientre, ¿no es cierto? Sí, entonces de eso se trata la altura uterina. Entonces, por ejemplo, cuando una paciente está en 9 semanas de embarazo, esta barriga, sí, claro, el vientre, la barriga, se podría decir, o el tamaño del bebé va a estar en la sínfisis del pubis. Ahí está clarito, ahí está con líneas. Si ven, está en la sínfisis Sí, del pubis, o sea, Sí, Licen. en el borde del pubis. Con una paciente que tengo 12 semanas de embarazo, está a nivel suprapúbico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por encima del pubis. A las 16 semanas va a estar en la zona media, entre la cicatriz umbilical y la sínfisis del pubis, como está ahí. Miren, ahí está muy bien, este gráfico está excelente. A las 22 semanas, la altura uterina va a estar a nivel de la cicatriz umbilical. A las 28 semanas va a estar 3 centímetros sobre la cicatriz umbilical. A las 32 semanas, 6 centímetros sobre la cicatriz umbilical. A las 36 en el borde costal. Y a las 38 semanas ya está en el reborde costal. O sea, ya es a la altura en ese espacio que está celeste arriba. Entonces, ya sabemos nosotros en dónde se van a ubicar de acuerdo a las semanas de embarazo. Sí, ¿no es cierto? ¿Entendido esto? Sí. Ya, vamos a regresar al examen físico. Esto es lo que les explicaba, ¿no es cierto? En el examen, en la altura uterina. Ahí está, en otros gráficos, pero en ese gráfico que les indiqué está, ahí se entiende de una manera súper bien. Existen muchos gráficos. Consulten ustedes, pongan en Google y ponen fondo Licen, uterino. Sí. disculpa una pregunta. Vera dice que es cierto que cuando dice que cuando el bebé es mujer, es probable que a los primeros meses, por ejemplo, de 3 a 5 meses, no se note la formación todavía, que es mujer. Y dice otro que cuando son hombres, después de 2 a 3 meses ya se están todo formado. ¿Es cierto esto, dice? Verán, por ejemplo, verán, esto es algo hipotético, o sea, existen varias hipótesis, varias creencias que dicen que, por ejemplo, si es que el bebé va a salir mujer, la barriga se le pone de punta, y si es que van a hacer un varoncito, la barriga se le pone totalmente redonda. Eso es algo, como les digo, es algo hipotético, es algo que puede Es y un no. mito. Perfecto, justamente, muchas gracias. Es un mito, eso es un mito, es una creencia, es una hipótesis en la que no, o sea, no tiene ninguna cabida eso, o sea, ningún acierto. En algunas ocasiones o en muchas pueden decir sí, sí ha sido cierto, porque esa señora estaba con la barriga hecho punta y cuando están así salen mujeres y cuando está bien redonda salen hombres. O sea, son creencias que tienen y se han venido acarreando eso. Entonces, no, ¿cómo se puede diferenciar si es un hombre o una mujer, o sea, de sexo masculino o femenino, mediante un eco? Pero para saber el sexo ya es después de algunos meses, a los 6, 7 meses. Mientras tanto, no, es algo, ya les digo, como dijo la compañera, es un mito eso. O sea que no, 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 cuando ustedes escuchen eso, ya saben que te pueden decir, todavía creyendo en esas cosas, porque saben que es mentira. Eso es mentira, es un mito. Bien dicho eso. Ajá. ¿Qué más? Ya, Licen, gracias. Ya te quiere devolver la ropa ya.
¿Qué más en el examen físico? Como les comentaba, les debemos preguntar, ¿siente contracciones? Sí, 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 siento contracciones. ¿Con qué frecuencia? ¿Cada cuánto siente contracciones? ¿Sabe que tengo contracciones cada 5, cada 3 minutos, cada 7? ¿Y cuánto duran? Dura aproximadamente 3, 4, 5 minutos. Eso también es importante, porque eso, por ejemplo, a nivel prehospitalario, digamos. A mí me despachan, perfecto, yo voy, sí, le hago la anamnesis, el examen físico, le pregunto, y esto es muy importante a la hora que yo ya me voy a un hospital, a la hora que yo ya les voy a entregar el paciente. Ahí es muy importante eso, porque ahí sí les digo, ¿sabe qué? Verá, doctor, o verá, doctora, mi paciente es una paciente de tantas semanas de gestación, estaba con esto, empezó con este dolor pélvico, dolor en la parte, en el vientre, ha tenido 5 contracciones, que estas contracciones duran 3 minutos en un intervalo de tiempo de 5 minutos. Entonces es muy importante esto a la hora de entregar un paciente a nivel prehospitalario, o sea, ya para entregar en un centro de atención, porque ya los médicos especialistas ya saben qué hacer, ya perfecto, esta paciente ha tenido tantas contracciones, dura esto, ya sé a lo que me estoy atendiendo. Es muy importante eso de la anamnesis y el examen físico. ¿Qué más? El parto de emergencia. Vean, justamente es esto lo que me pasó a mí. Esto fue un parto de emergencia, esa atención que yo tuve. Es como me dijo la señora, ¿sabe qué? Yo tenía ganas de ir al baño y me senté y pujé y salió. Así me dijo, en esas palabras me dijo, y salió. Entonces, ¿cómo se presenta esto? Con una sensación de ir al baño para determinar la dilatación del esfínter anal. Esta señora sintió esa necesidad de ir al baño, pujó y salió el bebé. Un lugar bien séptico, bien contaminado. Esto es lo que pasa. ¿Qué más? Las etapas del parto. Las etapas del parto, existen 3 etapas del parto. La etapa de labor de parto, la etapa expulsiva y la etapa de alumbramiento. Entonces, estas 3 etapas existen en el parto. Sí, en la etapa de labor, las contracciones uterinas. Aquí se dan las contracciones uterinas en la etapa de labor. Es cuando empiezo, cuando ya sabemos que va a dar a luz. ¿Cómo me doy cuenta con las contracciones? Perfecto, en las mujeres multíparas, ¿qué quieren decir multíparas? Que ya han tenido hijos, o sea, que es su segundo o tercer hijo. En estas, las contracciones uterinas duran de 7 a 10 horas. Y en las primíparas, son las que van a dar a luz o van a tener un bebé por primera vez, duran de 10 a 20 horas. Eso tomen en cuenta porque también puede ser una pregunta para sus evaluaciones. A ver, ¿cuánto duran las contracciones uterinas en una multípara y en una primípara? Pax. En una multípara de 7 a 10 horas y en una primípara de 10 a 20 horas. Perfecto, ustedes ya saben eso, entonces mucha atención, eso es más que seguro una pregunta de examen. En la etapa expulsiva, sí, en la etapa expulsiva, aquí es la salida completa del producto. Luego de esas contracciones que siente y luego de la duración que tienen estas contracciones, viene la etapa expulsiva, que es la salida completa del producto. El producto es el bebé. Se lo dice en medicina o a nivel hospitalario o médico, no se le dice el bebé o el feto, se dice el producto. Cuando ustedes escuchen producto, cuando estén hablando de una mujer embarazada o en labor de parto o que ya ha dado a luz y dicen el producto salió bien, ya saben que el producto es del bebé, se lo dice producto. Entonces la salida completa del producto, hay que cortar el cordón umbilical, la salida del líquido amniótico, y esto dura de 1 a 2 horas en primíparas. Eso es en la etapa expulsiva. Y en el alumbramiento, esta es la salida de la placenta. Esta es la salida de la placenta. Revisar los cotidelones. Cotidelones son como unas, como les digo, es parte de la placenta. La placenta sale de 5 o 10 minutos después del nacimiento. El alumbramiento espontáneo debe realizarse hasta 45 minutos luego del parto. Entonces, esta es la última etapa, la de alumbramiento,
donde es la salida de la placenta, que esto dura de 5 a 10 minutos después, y el alumbramiento espontáneo debe realizarse hasta 45 minutos luego del parto. Eso. Verán, nos vamos a quedar aquí ya. Nos vamos a quedar aquí para que lo demás sea, no sé, lo demás continuar la próxima clase. Eso. A ver, espérenme un ratito nada más. Ya. Perfecto. Como les decía, entonces nos vamos a quedar ahí, justo ahí en alumbramiento. Yo ya le voy a pasar a mi compañero para que continúe, si es que continúa él mismo o si continúo yo la próxima clase, ¿ya? Ya, Licen. Mm, ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció la clase? Interesante, Liz. Interesante, Liz. Sí, le hice muy interesante, todo se comprende muy bien al 100%. Qué buenazo, me alegro mucho. Preguntas. No hay ninguna pregunta, ¿están seguros que no hay preguntas? Espere, dice, deje revisar. Y ahorita le pregunto. ¿Cómo se llamaba el parto que, que dijo usted? Perdón. No escuché. El parto que era que con sensación de ir, ¿cómo se llamaba el parto que era con sensación de ir al baño? Ese fue un parto de Las mujeres emergencia. están en el parto cuando están ahí embarazadas, cuando están teniendo algo como que le hacen unas cositas y adentro por el útero, como tipo, ya se fue. No escuché, no entendí. Hice una consultita, disculpe, cuando a las mujeres embarazadas pongamos antes de o después de que hayan estado embarazadas, pongamos unos 2 o 3 meses, le detectan antes o después, saben tener unos como quistes o unas bolitas como tipo carnosas. Eso igual se les cae, ¿no es cierto?, en el parto, pero pueden volver a aparecer después. ¿O eso a qué se debe? Sí, por ejemplo, eso de los quistes y es un problema netamente del aparato reproductor de las mujeres. Eso no es, eso aparece como
tumoraciones, se podría decir quistes, sí, hay quistes benignos y hay quistes malignos. En cambio, si es que son quistes benignos, o sea, no importa extirparlos, o sea, no importa sacarlos, pero si son malignos, eso sí, obligatoriamente hay que sacarlos. Y justamente en el parto, eso como está dentro del aparato reproductor, dentro del útero, sí, en el parto, las mujeres embarazadas eliminan los quistes. Por ejemplo, por eso es que no sé si ustedes han escuchado, existen muchas mujeres que tienen quistes y se van donde el médico, sabe que, doctor, yo tengo, me detectaron quistes, tengo quistes en el útero, en los ovarios, bueno, en fin. Y el doctor obviamente les da tratamiento, les da tratamiento. Y dice, verá, usted tiene dos opciones. Sus dos opciones es que yo le doy tratamiento, perfecto, usted le voy a dar tratamiento para tratar, o sea, para conllevar esos quistes. O lo segundo es que usted se queda embarazada. Ya. Entonces, ese es el tratamiento 100% eficaz para las mujeres que tienen quistes. Les dan medicación, es una, y si son pacientes que no han tenido hijos o que ya tienen y tienen quistes, dicen, perfecto, usted se puede quedar embarazada y el rato que usted dé a luz, se van los quistes. Es justamente lo que tú dices. Sí, se les salen los quistes, pero sí existe la posibilidad que se les formen nuevamente quistes, pero si es que tienen o están atravesando o tienen quistes, eso es el tratamiento es embarazarse para que el momento que ya dé a luz salieron los quistes. Ajá. Dicen, Sí. pero al momento de dar a luz, ¿parto normal o también en cesárea? Muy buena pregunta. En parto normal más que todo. Eso es en un parto normal, porque ahí es como sale fisiológicamente, sale eso. Pero en las cesáreas también, pero eso ya es como que es un procedimiento ya quirúrgico, o sea, ya un poquito más complejo para sacar esos quistes. Pero también se los puede hacer, pero de manera ideal o natural, se lo podría decir, salen en un parto normal, salen así, ¡pac! Así como sale la placenta, así salen esos quistes. Pero en una cesárea lo puede hacer, pero ahí es un proceso un poquito más riguroso, se podría decir. Ajá. Ah, ya dicen. Eso. ¿Alguna otra pregunta? No. Creo que no. Perfecto. Bueno, entonces, con eso ya terminamos la clase de hoy. Consulten, vayan a escuchar, a ver los tipos de respiraciones que hay, la de Chain Stock, la de Biot y la de Kussmaul. Esas, bueno, ya les pasé las diapositivas. Ahí busquen el nombre y ponen en YouTube y van a dar cuenta, van a escuchar y van a ver cómo son ese tipo de respiraciones, ¿ya? ¿Qué más? Nada más. Espero que hayan entendido todo. Como no ha habido tantas preguntas, yo han captado todo muy bien. Espero vernos en una próxima oportunidad. Ojalá sea más seguido. Y nada más. Eso, que tengan una excelente noche. Cuídense mucho y cualquier cosa ya nos estaremos viendo. ¿Ya? Gracias, Luisa. Gracias, profe. Gracias, Gracias, Vicente. dice, hasta la otra Gracias, clase. Licen. Gracias, sí. Hasta el miércoles, Vicente. Pase bien. Sí te salió, mijín. Solo eso cantarás. Déjenme la llave. No, caray. Me mató.